Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en el culebrón que nos tiene a todos al borde del asiento, Kerem Bürsin, Andercel y esa boda que ha desatado la locura en las redes sociales. Ya saben, el titular que ha hecho estallar los buscadores, Kerem habla de Ander, revelaciones inéditas en boda. La verdad al descubierto. Si pensaban que habíamos desmenuzado todo en el vídeo anterior, prepárense, porque esto es solo la punta del iceberg. Y como les dije antes, si son tan adictos a las telenovelas turcas como yo, si la sola mención de Senkalkapm les pone la piel de gallina, si el chisme jugoso es su guilty pleasure, suscríbanse ya mismo. Este es su lugar. Aquí desentrañamos todos los misterios del mundo del espectáculo turco, con un toque de humor y muchísima pasión. Ahora sí, acomódense, sírvanse otra porción de palomitas y agárrense, que esto se pone bueno. Recapitulemos un poco. La semana pasada, el universo de Kerem Bürsin y Andercel tembló. Una boda aparentemente inocente se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. La razón, los rumores de que Kerem, durante la celebración, había soltado la lengua sobre Ande. Y no cualquier cosa, sino revelaciones inéditas. Palabras mayores. Ahora desmenucemos este rumor. Para entender la magnitud del asunto, debemos recordar la historia de Kerem y Ande. No son simplemente dos actores talentosos. Son Kerem y Ande los protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos. Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa. Su química en pantalla era innegable, electrizante. Tanto que inevitablemente traspasó la pantalla. La noticia de su romance en la vida real fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus fans, quienes los bautizaron con el cariñoso apodo de Anker. Vivimos meses de ensueño. Fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor mutuo, viajes juntos, una imagen de pareja perfecta que alimentó la esperanza de millones de personas. Era como si la telenovela continuara en la vida real. Pero como suele suceder, la realidad a veces es más compleja que la ficción. La relación llegó a su fin, dejando un vacío enorme en el corazón de los fans y generando un sinfín de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Desde entonces cualquier noticia, cualquier gesto, cualquier comentario que involucre a Kerem y Ande se convierte en un evento de interés mundial. Los fans analizan cada publicación en redes sociales, buscando pistas, señales, cualquier indicio de que la llama del amor aún sigue encendida. Es una búsqueda incansable, a veces obsesiva, pero comprensible. La esperanza es lo último que se pierde. Volviendo a la boda. ¿Qué sabemos realmente? Prácticamente nada, aparte de los rumores. Se dice que Kerem asistió a la boda de un amigo cercano, un evento privado y alejado de las cámaras. Hasta ahí, todo normal. Pero, según fuentes anónimas y cuentas de fans en redes sociales, durante la celebración, Kerem se habría sincerado con sus amigos sobre su relación con Ande. Aquí es donde la historia se bifurca. Algunos afirman que Kerem habló con cariño de Ande, recordando los buenos momentos que compartieron y expresando su admiración por ella. Otros aseguran que se mostró arrepentido por la ruptura, insinuando que aún siente algo por ella y que lamenta haber perdido la oportunidad de construir un futuro juntos. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que Kerem reveló los verdaderos motivos de la separación, desvelando secretos y detalles desconocidos hasta ahora. Pero, repito, todo esto son rumores. No hay pruebas, ni testimonios directos, ni grabaciones de audio o vídeo que confirmen estas afirmaciones. Todo se basa en la palabra de fuentes anónimas y en la interpretación de los fans. Ahora bien, vamos a analizar las diferentes versiones de los rumores. Empecemos con la versión más optimista, Kerem hablando con cariño de Ande y recordando los buenos momentos. Esta versión es la que más esperanza genera entre los fans. Si Kerem aún habla con cariño de Ande significa que no hay resentimiento, que la relación terminó en buenos términos y que quizás, aún hay una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, esta versión también puede ser interpretada de otra manera. Kerem puede estar recordando los buenos momentos simplemente porque son recuerdos importantes para él. No necesariamente implica que quiera volver con Ande. Puede que simplemente esté siendo nostálgico y recordando una etapa feliz de su vida. Pasemos a la versión más dramática,
Kerem arrepentido por la ruptura y lamentando haber perdido la oportunidad de construir un futuro juntos. Esta versión es la que más alimenta la fantasía de los fans. Si Kerem se arrepiente significa que se equivocó, que aún la ama y que está dispuesto a hacer todo lo posible por recuperarla. Pero, de nuevo, esta versión también puede ser engañosa. El arrepentimiento no siempre implica un deseo de reconciliación. Kerem puede arrepentirse de la forma en que terminó la relación, de las cosas que dijo o hizo, pero eso no significa que quiera volver con Hande. Puede que simplemente esté asumiendo su responsabilidad en la ruptura y reconociendo sus errores. Por último, tenemos la versión más explosiva, Kerem revelando los verdaderos motivos de la separación. Esta versión es la que más morbo genera. ¿Qué secretos ocultos se esconden detrás de la ruptura? ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? Los fans están desesperados por conocer la verdad. Pero, esta versión también es la más improbable. Si Kerem y Hande decidieron mantener los motivos de la separación en privado, es poco probable que Kerem los revele ahora, especialmente en un evento social como una boda. Sería una falta de respeto hacia Hande y una violación de su privacidad. Entonces, ¿qué podemos creer? En mi opinión, lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio entre todas estas versiones. Es posible que Kerem haya hablado de Hande en la boda, pero probablemente no de la forma tan dramática y reveladora que sugieren los rumores. Puede que haya recordado algún momento especial que compartieron, que haya preguntado por ella a amigos en común o que haya expresado su opinión sobre la ruptura. Pero dudo mucho que haya revelado secretos ocultos o que haya expresado un arrepentimiento profundo y sincero. En definitiva, creo que los rumores son más producto del deseo de los fans de verlos juntos de nuevo que de la realidad. Los fans están tan obsesionados con la idea de una reconciliación que interpretan cualquier gesto, cualquier comentario, como una señal de esperanza. Y no los culpo. Yo también fui fan de su relación y me entristeció mucho su separación. Pero creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. Es fundamental separar la realidad de la ficción y no construir castillos en el aire basados en rumores y especulaciones. Además, debemos respetar la privacidad de Kerem y Hande. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Nosotros como fans podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, pero no podemos exigirles que hagan lo que nosotros queremos. Ahora bien, ¿qué pasaría si, contra todo pronóstico, los rumores fueran ciertos y Kerem realmente hubiera hecho revelaciones inéditas sobre Hande en la boda? En ese caso, el panorama cambiaría por completo. Si Kerem hubiera hablado con cariño de Hande, la puerta a una posible reconciliación se abriría de nuevo. Si hubiera expresado arrepentimiento, Hande podría considerar darle una segunda oportunidad. Y si hubiera revelado los verdaderos motivos de la separación, los fans podrían entender mejor lo que pasó y dejar de especular. Pero incluso en ese caso, la decisión final estaría en manos de Kerem y Hande. Ellos son los únicos que pueden decidir si quieren volver a estar juntos o no. Nosotros como fans podemos apoyarlos en su decisión, pero no podemos influir en ella. En conclusión, la boda de este amigo de Kerem ha sido una bomba de relojería que ha explotado en las redes sociales. Los rumores sobre sus supuestas declaraciones sobre Hande han generado una expectación enorme y han alimentado la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Pero es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. Es fundamental separar la realidad de la ficción y respetar la privacidad de Kerem y Hande. La decisión final está en sus manos. Y hablando de decisiones finales, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor toda esta situación. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus ideas con otros fans. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo regularmente, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde, pero no dejen que los rumores les nublen la razón.